Neves. Muy buenas noches, Pablo. Comentanos un poco, por favor, qué análisis haces de la información que se dio a conocer hoy. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, era un valor que era esperado, ¿no? Nosotros vemos que hay una aceleración de la inflación desde el mes de mayo, que le cuesta perforar el 2% mensual. Históricamente el mes de diciembre es un mes estacionalmente alto, donde hay una mayor suba de la inflación, con lo cual era esperable que superara el registro de noviembre, que había sido 2,5. Y esto nos permite tener ya la inflación de todo el año, del 2025, que está en el orden del 31%. Con estos datos ya podemos comenzar a planificar nuestros agentes económicos cuál va a ser el presupuesto de inflación para el año 2026 y de esa manera poder cubrirse sobre eventuales saltos inflacionarios con la nueva política monetaria que se ha implementado. Pablo, me quedo ahí, ¿no? Con la nueva política monetaria que se implementó y te quiero consultar por las bandas de flotación, ¿sí? Sabemos que a partir de enero el dólar, las bandas de flotación, en realidad el dólar, se van a definir según la inflación. ¿A cuánto se va a ir el dólar en el mes de febrero? Sí, correcto. O sea, el gobierno venía con una política monetaria de bandas de flotación, las cuales se actualizaban de manera fija a un 1% todos los meses. Ahora este cambio se actualiza la banda en función del índice de inflación, el IPC, del segundo mes anterior, ¿no? Es decir, recién nosotros vamos a estar viendo este incremento, lo vamos a ver el mes próximo, ¿no? Diciembre lo vamos a ver reflejado en la modificación de la banda de febrero. Ahora bien, de esta manera el dólar tiene, si se quiere, un valor un poco más real, ¿no? Porque con el modelo anterior lo que se buscaba era anclar las expectativas, ¿no? En función de que la inflación y el dólar convergeran en un 1% mensual. Eso no se logró. Mantener el dólar tan barato le costó al gobierno perder muchas reservas. De alguna manera todo el mercado le estaba pidiendo que modifique su política monetaria para poder acumular más reservas. Fue incluso uno de los requerimientos explícitos que tuvo el Fondo Monetario Internacional cuando le otorgó el último waiver. Y de esta manera fue que cambió esta política monetaria y de esta manera el gobierno empieza a tener más reservas. Ahora bien, hay un riesgo, ¿no?, de retroalimentación entre el dólar y la inflación, ¿no? Que un aumento del dólar pase automáticamente hacia la inflación y este pase nuevamente al dólar y que se genere, si se quiere, esa espiral inflacionaria, por lo cual nosotros creemos que va a ser muy difícil que en el año 2026 la inflación mensual perfore el 2% y los presupuestos de inflación que tenía el gobierno nacional para mí eran demasiado optimistas, ¿no? O sea, se creía que durante todo el 2026 la inflación iba a ser del 10%. Yo creo que va a estar en orden del 24 al 28%. Pablo, Sí. te quiero hacer una pregunta también porque siempre que conocemos el dato de la inflación, miramos con mucha atención la inflación o el cierre de Capital Federal, ¿sí? Que dio 2,7 si no me equivoco. ¿Qué significa que la inflación nacional haya dado por encima de este valor que, si no me equivoco, desde que está el gobierno de Javier Milei es la primera vez que pasa esto? No, en realidad son distintas metodologías de cálculo, ¿no? El gobierno de la ciudad lo que tiene es una metodología más moderna de computar la inflación porque trabaja con una canasta de bienes y servicios que está actualizada al censo del 2017-2018 de la encuesta permanente de hogares, que determina cuáles son los consumos, ¿no?, que tiene la gente, entonces se calcula, digamos, de una manera más realista. En cambio, el IPC nacional se maneja con la encuesta permanente de hogares del año 2004, ¿no? Es decir, más de 20 años, con lo cual la canasta de bienes y servicios que consume una familia modificó bastante. Por ejemplo, yo hoy daba un ejemplo, dentro de lo que se computa en la inflación nacional está el costo de telefonía fija, que hoy por hoy ya no existe prácticamente en ningún hogar. Bueno, ahora, a partir del mes de enero, ¿no?, se está empezando a trabajar con una canasta de bienes y servicios nueva que refleja justamente la encuesta permanente de hogares del 2017-2018, con lo cual para febrero vamos a tener un valor distinto de enero que va a reflejar, o sea, un valor de enero que va a ser distinto de la serie anterior, que va a reflejar estos cambios.
Pablo, se habla también por parte de los analistas justamente que este 2026 se prevea esta desaceleración de los precios, quizás un poco más lento, pero por ahí uno le pregunta a la gente en la calle, al vecino, y no tiene esa sensación porque dice, bueno, a mí no me alcanza, cada vez me alcanza menos. ¿Cómo se hace esta interpretación? ¿Cómo se lee el panorama? Sí, bueno, hay dos cuestiones. Primero, que también es cierto que los ingresos han caído, ¿no? Entonces, la sensación entre lo que se ingresa y lo que uno gana y lo que ¿cómo es? Y lo que tiene que gastar cambia, digamos, es más negativa, con lo cual la sensación de que, de que el dinero no alcanza y que los precios suben más es cierto, ¿no? Por otro lado, hay otra cuestión que también es importante. O sea, la inflación se divide en dos. Una cosa es la inflación núcleo, los precios que se mueven por oferta y demanda, y otra cosa son los precios regulados, ¿no? Dentro de la canasta de inflación, por ejemplo, se calcula lo que es el combustible, lo que son los servicios públicos, la luz, el gas, ese tipo de cuestiones, que las tarifas son reguladas, o sea, el gobierno autoriza las tarifas. Y estos componentes del índice se encuentran atrasados, o sea, son los que tienen una inflación contenida. Con lo cual es cierto que la gente lo percibe como que realmente no refleja la realidad, entre otras cosas, por esto que te decía, de que la canasta que se utiliza para medir la inflación está desactualizada, tiene más de 20 años digamos, de vigencia. Y por otro lado, esta cuestión de que hay alguna cierta inflación, digamos, contenida, que cuando el gobierno decide habilitar los aumentos de esas tarifas, vemos esas subidas tan fuertes en combustibles o en algunos servicios que realmente impactan en el bolsillo. Claro, entiendo. Bien, Pablo, la última y ya te dejamos, te agradecemos por tu tiempo. Según tus estimaciones, tu análisis, ¿no? ¿Cuándo los efectos de la macro, que está más o menos controlada, van a impactar más en la micro? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que realmente lo que tenemos hoy no es un programa económico, es un programa de estabilización. Se busca estabilizar la macro, se ha logrado tener algunos beneficios desde lo que es, digamos, algunos logros desde lo que es el superávit. Se ha logrado también tener, normalizar lo que es la hoja de balance del Banco Central. Pero aún falta mucho camino y esto lo vamos a empezar a ver, yo creo, en el momento en el cual el gobierno, en el momento en el cual nosotros comencemos a conocer a la gente que está a cargo de las políticas sectoriales, en el momento en el cual el Ministerio de Economía pueda citar, ¿no?, a la gente que trabaja en las distintas economías regionales, a los madereros de Misiones, a los vinícolas de Mendoza, a los productores de la zona núcleo, del sur de Córdoba y demás. Ahí, en ese momento, cuando haya una política económica sectorial por cada provincia que sea realmente federal, ahí vamos a poder ver que en una economía normalizada podamos ver que estos beneficios empiecen a llegar a la gente. Perfecto, Pablo. Buenas noches y muchísimas gracias.